cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos la fortuna, el honor de estar platicando con el doctor Gabriel Zanotti. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Ha escrito una serie de libros muy importantes en relación al liberalismo y cuestiones de la filosofía. Doctor Gabriel, muchas gracias por estar aquí, es un honor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña Sergio Santillán, él es economista, él es el director del Instituto Mises en México. Sergio, un gusto estar nuevamente aquí contigo en esta conducción. Un gusto, Eduardo, un gusto, profesor Zanotti. Igualmente. Bueno, vamos a platicar sobre la actualidad y vigencia de la Escuela Austríaca de Economía, y qué mejor que sea con usted, profesor Gabriel. Y la primera pregunta que me gustaría que si se pudiera compartir con nuestro auditorio, aun cuando la Escuela Austríaca de Economía tiene una trayectoria tan importante en el ámbito de la economía, de la filosofía, del pensamiento contemporáneo, para muchos sectores y en gran sentido académicos, la Escuela Austríaca de Economía no se identifica en un mapa. Pareciera que la Escuela de Frankfurt tiene una vigencia mucho más amplia, siendo que es más reciente, a diferencia de la historia que lleva la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué nos podría comentar sobre estos orígenes de la Escuela Austríaca, su importancia que tienen en esta génesis como reacción a qué, cómo, cuándo, para que el público que nos está escuchando tenga más referencia en relación a este tema tan importante? Profesor, muchas gracias. Yo creo que la escuela austríaca hoy en día tiene el destino de cualquier paradigma alternativo en relación a los paradigmas dominantes en teoría económica. Ahora, es un caso curioso porque es un paradigma alternativo que ya tiene 150 años, así que alguien nos podría hacer una pequeña broma diciendo tiempo suficiente para que sea un paradigma alternativo. Pero yo creo que hay explicaciones académicas al asunto. No tenemos necesidad de recurrir a ninguna conspiración. Tengan en cuenta que el iniciador de la escuela austríaca, Karl Menger, ya se inicia en un profundo debate con los profesores de la escuela histórica alemana, que son mucho más conocidos en Alemania. Es más, les cuento una cosa, el nombre escuela austríaca al principio no existía como hoy lo llamamos. Los grandes profesores de historia del pensamiento alemán se referían a Menger y a sus lectores como los austríacos despectivamente, como una gente joven que está ahí haciendo cosas raras ahí abajo en Austria. Bueno, después von Baber, de esto nos olvidamos, 20 años después, a pesar de que nosotros hoy retrospectivamente le damos un gran valor a la teoría, al capital interés, el gran libro de von Baber, sin embargo, en su momento hubo muchas discusiones, donde hubo economistas como Clark, Fetter, etcétera, el mismo Wicksell, que diferían con muchos aspectos de von Baber, y eso quedó bastante en la literatura académica de ese momento. El tema de la preferencia temporal, como von Baber lo presentaba, no convencía a muchos. Miren qué interesante, ni siquiera von Mises lo convencía del todo, la manera en la cual von Baber presentó el tema de la preferencia temporal, así que eso, si se quiere, retrasó e impidió que von Baber fuera más conocido. Incluso von Baber, siguiendo la tradición de Menger, se resistía a presentar lo suyo en términos matemáticos, cosa que también produjo bastantes malentendidos en el resto de la profesión. ¿Está? Y el resto ya es historia conocida. Si bien, von Mises y Hayek sí tenían, por un lado, diferencias epistemológicas. Su modo de hacer filosofía, de economía, era un modo donde la filosofía y la economía iban de la mano, cosa que ya se estaba separando del positivismo bastante acentuado de toda la profesión. Pero además, fíjense qué interesante, el libro Teoría de la moneda y el crédito de Mises fue bastante conocido en su tiempo, en 1912. Incluso hoy los no austríacos lo reconocen como uno de los grandes libros en historia del pensamiento monetario, aunque no estén de acuerdo con Mises. Pero luego ya no solamente fue la filosofía
o el modo de expresarse, sino también ya los temas. O sea, ya a partir del socialismo, von Mises se encuentra en pleno debate con corrientes socialistas que tienen más predominio. Bueno, ahí me parece que tendremos que ir hacia otro tema a su vez, ¿no? Todo se ideologiza, lamentablemente. Está el tema del debate del cálculo económico en el socialismo, luego el tema de Keynes, que no es lo mismo. Digamos, hay muchos motivos por los cuales finalmente la escuela austríaca queda como paradigma alternativo, y bueno, y en eso tenemos que seguir de alguna manera insistiendo. Incluso hay que tener cuidado. Hoy mismo, algunos economistas, por ejemplo, Gary Becker, de la Escuela de Chicago, son tan o mejores defensores del libre mercado que algunos austríacos. Entonces la pregunta es, ¿y qué agrega la escuela austríaca a esa apologética del libre mercado que algunos chicagenses hacen de manera perfecta, ¿no? Pregunta delicada de contestar. Entonces, lo mismo, fíjense, lo mismo, grandes autores que tienen gran estima con la escuela austríaca, Bernard Smith, James Buchanan, pero no son propiamente austríacos, no son ni Israel Kirzner ni Rothbard. Así que, entonces, muchos de sus lectores, y Deirdre McCloskey, por ejemplo, entonces, muchos de sus lectores dicen, bueno, pero ¿y qué me agrega la escuela austríaca? ¿No? Entonces, bueno, eso es un punto importante de conversación. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. Sergio, por favor, adelante. Sí, por la explicación también, profesor, a mí lo que me llama la atención es realmente si existe una tradición filosófica más aunada a la escuela austríaca, en el sentido de que, por ejemplo, no hay como que filósofos, a excepción de usted y no sé quién más, que aborden el tema desde la escuela austríaca desde una perspectiva filosófica, porque uno se mete a las discusiones filosóficas, a grupos de Facebook, prácticamente es nulo e inexistente. Lo único de lo que tengo un poco de conocimiento son de los debates epistemológicos, pero de ahí pareciera que fuera un campo de conocimiento árido, donde los austríacos nada más son como un pequeño grupito de economistas que se juntan y nada más hablan como que de sus temas económicos, y hasta para el tema que, entre comillas, ellos dominan la economía, son un grupo raro, reducido y heterodoxo. O sea, mi pregunta es porque en las universidades el marxismo ya no solamente se defiende únicamente filosóficamente. Económicamente, algunas que otras escuelas de universidades públicas hasta ahí te defienden, pero ya en academia seria se defiende ya la escuela de Chicago, otro tipo de escuelas, pero en filosofía y eso prácticamente todo es Marx y la figura marxista. No hay una contraposición y es como, no, yo soy liberal y me encuentro en la universidad, pero como yo defiendo mi paradigma si prácticamente no tengo ninguno. Entonces, ¿me podría contar un poco sobre eso, profesor? Bien, a ver, por un lado, los grandes autores de la escuela austríaca, ellos sí tienen posiciones filosóficas acentuadas, importantes, como por ejemplo Aristóteles en Menger. Von Bauer sigue a Menger, pero sin meterse en mayores problemas al respecto. Mises, su base neocantiana, ¿no? Sobre todo en epistemología y en gnoseología. Hayek, la teoría, el evolucionismo epistemológico, el libro The Sensory Order, o sea, Israel Kirzner modera un poquito más esos debates, Rothbard vuelve a insistir con el aristotelismo. Las nuevas generaciones, por ejemplo, Don Lavoie y los grandes discípulos de Don Lavoie, como por ejemplo Peter Beck, que han profundizado en hermenéutica y fenomenología. Pero lo que unifica a todos los austríacos es que ellos no pueden hacer economía sin hacer filosofía al mismo tiempo,
y sin hacer instituciones al mismo tiempo. Entonces es una escuela de pensamiento que de alguna manera siempre va a tener la herencia del pensamiento del pensamiento germanoparlante de fines del siglo XIX, tanto austríaco como alemán, en el cual ellos estudiaban directamente Derecho y Ciencias Sociales, no estudiaban economía como una materia aparte, y por lo tanto la economía para ellos se estudiaba dentro de los grandes debates filosóficos de las ciencias sociales. Y esa esa tradición se transmite, ¿no?, a todos los austríacos. Y eso está bien, está bien. Ahora, sin embargo, eso produce una especie de problema de comunicación con otros autores y otras escuelas que aún defendiendo el libre mercado no tienen esa tradición, sobre todo los que vienen desde la profunda influencia de la Escuela de Chicago en adelante, y que también se inscriben en el modo anglosajón de hacer economía, sobre todo me refiero a Clark, Marshall, el mismo Frank Knight, el fundador de la Escuela de Chicago, son modos de hacer economía más desprendidos de los debates filosóficos. Bueno, por lo tanto, en ese sentido, por un lado, los austríacos más jóvenes tendrían que enfatizar, miren, lo que a nosotros nos distingue es un punto filosófico. Y ese punto filosófico, el núcleo central, es la teoría del conocimiento disperso. Mientras no se insista con eso, es más, eso es lo que tenemos que agregar nosotros. Yo he escuchado chicagenses defender el libre mercado en materia de bienes públicos y externalidades con mucha más maestría que cualquiera de nosotros. Así que lo que nosotros tenemos que agregar es eso, ¿no?, el tema del conocimiento disperso y el fundamento filosófico del conocimiento disperso, y ese fundamento filosófico y el conocimiento disperso como el punto de partida de la teoría económica. Ese es el gran giro que hace Hayek en 1936. Igual que Copérnico sustituyó la Tierra por el Sol, Hayek sustituye en el núcleo central de la economía el conocimiento perfecto por el conocimiento disperso, ¿no? Esto es un tema muy importante y a veces ni siquiera los austríacos terminan de darse cuenta de esto. Dicho esto, el problema también se produce... A ver, una vez que yo digo esto, reconozco que estoy introduciendo a los austríacos más jóvenes en un problema de comunicación también, porque ellos también pueden hacer macroeconomía, pueden meterse en los debates económicos fundamentales, sin por ello estarse refiriendo a los temas filosóficos. Entonces yo creo que es necesario que los austríacos más jóvenes se formen en dos perspectivas. Una, la perspectiva filosófica, que acabo de decir, donde puede haber fundamentaciones filosóficas diferentes. La cuestión es darle importancia al tema filosófico y saber que ahí está nuestro punto más original, pero por el otro lado, los austríacos más jóvenes deberían seguir profundizando la tradición macroeconómica austríaca inaugurada por Roger Garrison en Time and Money, donde él trata de presentar en un lenguaje más contemporáneo la macroeconomía de Hayek y de Mises. Un buen ejemplo de cómo proceder, pero es nada más que un ejemplo, nadie se vaya a sentir injustamente no citado, es un ejemplo. Nicolás Kachanowski, en Estados Unidos, él publica artículos que tienen que ver con epistemología, pero al mismo tiempo publica artículos que tienen que ver con macro, con teoría monetaria. Ahora, no es que sean dos cerebros, simplemente es como si hubiera dos momentos de decir las cosas. Kachanowski sabe hablar en el lenguaje macro cuando tiene que hablar con los demás economistas, ¿no? Y ahí él presenta la teoría del ciclo, ¿no? Y sabe a su vez ponerse a fundamentar la escuela austríaca con sus cuestiones filosóficas cuando es necesario decir qué es lo que ella agrega específicamente. Entonces yo creo que ambas cosas son necesarias y bueno, demanda por parte del mundo académico austríaco, demanda una excelente formación, que yo creo que en la gente de Peter Bethke esto se está haciendo. Y dos cositas más. Por lo demás, el problema de Marx, bueno, es justo en cierta medida. Marx fue un gran filósofo de fines del siglo XIX, eso nadie lo puede negar. Mis colegas, lo que hacen la carrera de filosofía, estudian a Marx como estudian a Hegel, como estudian a Feuerbach, como estudian a Aristóteles. Bueno, listo. Y por lo tanto, le decís von Baber y te preguntan quién. Bueno, por supuesto, eso no los exime de una
de un error intelectual al despreciar cualquier cosa que no tenga que ver con esa tradición. Bueno, por lo demás, la Escuela de Frankfurt es académicamente importante. No se puede negar su importancia en la historia de la filosofía, comenzando porque ellos no tienen la versión marxista-leninista. Ellos no son leninistas, ellos rechazaron el totalitarismo de la Unión Soviética, igual que el nazismo, así que en ese sentido tienen un prestigio bien ganado. Yo mismo en un artículo he señalado las coincidencias entre la Escuela de Frankfurt, Hayek y Feyerabend en cuanto a la crítica a el iluminismo del siglo XVIII. Ahora, lo injusto es que esa importancia académica justa de Marx y de la Escuela de Frankfurt es, por supuesto, inflada por una ideologización total y completa que no tiene nada que ver con el mundo académico y que solamente es propaganda ideológica, ¿no? Y bueno, y en el mundo real todo se mezcla, y muchas veces un excelente artículo de un economista austríaco joven es rechazado por un journal, pero no por motivos académicos, sino porque, bueno, es austríaco, es un liberal horrible, asqueroso, fuera de acá, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, gente? Es un mundo cruel. ¿Ok? Pero que rechacemos profundamente la falta de honestidad intelectual del marxismo propagandístico, ¿no? De bajo nivel académico, además, no implica que no reconozcamos que Marx y la Escuela de Frankfurt tienen una importancia importante desde el punto de vista filosófico, y ahí de vuelta entonces viene el punto académico. Finalmente, los austríacos deberíamos ser la contrapartida teórica de eso, ¿no? Deberíamos ser tan importantes filosóficamente como ellos. Doctor, muy interesante y muy grato estas palabras que nos acaba de compartir en cuanto a la honestidad intelectual. Solemos perder justamente la templanza al decir esto es marxismo, lo desechamos, esto es escuela de Frankfurt, no se estudia, y creo que eso es cometer un terrible crimen justamente al análisis y al pensamiento. Creo que rescatar y también dignificar el lugar que tiene Marx como pensador y como filósofo es importante. Sí, Cuando se comenta de... Sí, de lo contrario Sí, hay que tener cuidado. Si empezamos a despotricar sin hacer distinciones, claro, contra el marxismo cultural y la Escuela de Frankfurt como si fuera todo una sola cosa, cuidado que la izquierda más ilustrada, que ya sé que en nuestros países casi no existe, pero la izquierda más ilustrada, claro, nos podría decir, espere, usted no está haciendo las distinciones correspondientes. Incluso se produce un efecto boomerang, porque ahí se ríen de nosotros como si fuéramos meros economistas que entendemos solamente de déficit de presupuesto y de filosofía no entendemos nada, ese tipo de cuestiones. Ahora, yo mismo soy escéptico con respecto al rescate que se intenta de hacer del Marx no leninista, pero debo reconocer que es un rescate para el cual la Escuela de Frankfurt tiene sus razones y hay que responder en términos tranquilos. Yo mismo opino que hay un marxismo cultural que tiene que ver con la aceptación cultural de la teoría de la explotación de Marx, pero hay que tener cuidado en utilizar la expresión como una especie de gigante bolsa en la que va todo lo que no sea pensamiento liberal clásico, porque en ese caso no podemos distinguir matices, y caemos en injusticias, ¿no? Bueno, en fin. Totalmente, y muy interesante también lo que nos venía comentando de esta reintegración entre el pensamiento filosófico y económico, que es inherente a la Escuela Austriaca de Economía y a cualquier pensador serio. Pero aquí viene la pregunta. Hace un momento usted mencionaba que hoy la Escuela Austriaca de Economía puede representar un paradigma alternativo. Un paradigma alternativo en el que quizá muchas instituciones educativas todavía no lo identifican. Al menos aquí en México, en la UNAM, no se ve nada en filosofía o en economía enfocado a estos grandes autores. Hay un divorcio pleno a partir de esta propaganda y aspectos ideológicos que configuran justamente los centros educativos. Pero aquí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo podemos restablecer la llegada de la filosofía y de la economía austríaca, o esta Escuela Austríaca de Economía, en las academias, para empezar, ¿no? ¿Cómo se puede ir contracorriente? Y un segundo punto sería que quizá lo que sí hizo la Escuela de Frankfurt
o explotó más es involucrar la filosofía dentro de los aspectos económicos, ¿no? Recuperando la tradición marxista, algo que a lo mejor de nuestro lado o de este lado cuesta un poco más de trabajo hacer esa síntesis, como nos comentaba hace un momento de Kachanovsky. Profesor, por Claro, favor. cuesta trabajo porque tenemos dos audiencias. Por un lado, los que vienen de la carrera de economía y luego los que vienen de la carrera de filosofía. Y es como si tuviéramos que estar al mismo tiempo hablando a las dos audiencias y es un doble trabajo. Bueno, entonces, a ver, por un lado, muchas veces lo que acabas de decir sucede por ideologizaciones y propagandas injustas. Ok, pero entonces, sabiendo que eso es así y sabiendo que además el mundo académico ha tenido razones justas para ignorar la escuela austríaca, si quieren después las reiteramos. Sabiendo eso, yo creo que yo recomendaría dos cosas. Primero, seguir el ejemplo de ciertos austríacos más jóvenes que se introducen en el lenguaje y en el modo de hacer economía como se hace hoy. Siempre que eso no implique no vender a la madre, ¿no? Bueno, es legítimo. O sea, escribir aunque cueste, escribir en journals y en papers con un lenguaje accesible a los demás economistas, que yo creo que los austríacos ya lo tenemos. Bueno, no es nada fácil, pero con un poquito de paciencia y buenos modos se puede. No digo que sea fácil, lo dije 3 veces, pero se puede. ¿Ok? Y por lo tanto, es posible que algunos austríacos más jóvenes alcancen la titularidad en algunas carreras de economía que de otra manera no se hubiera alcanzado. Bueno, eso puede ser. Pero otro punto, eso sobre todo para los que hayan hecho la carrera de economía. Ahora, para los que venimos del lado de la filosofía, una buena manera sería organizar o inscribirse en los seminarios y congresos de ciencias sociales y epistemología de la economía. Yo creo que eso puede llegar a funcionar. No sé qué pasará allá en México, pero miren qué increíble. En una universidad como la de Buenos Aires, que es tan ideologizada, ¿no? tan ultra marxista, sin embargo, el único lugar donde los austríacos teníamos cabida en la Universidad de Buenos Aires eran en los congresos anuales de epistemología de la economía organizada por la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí nos encontrábamos con gente que estaba interesada en la epistemología de la economía, gente de buena voluntad, gente con honestidad intelectual, que por lo tanto estaba interesada en los austríacos como una posición más dentro de las diversas posiciones epistemológicas de la economía, y ahí todos los años, 1 o 2 o 3 austríacos íbamos en una especie de situación de igualdad de condiciones total. Además nos hacía muy bien estar ahí y discutir entre todos y ser uno más del montón. Bueno, no creo que haya sido casualidad que en esos ambientes los austríacos dialogantes hayamos tenido cabida. Claro, porque no hubiéramos tenido cabida si hubiéramos comenzado los insultos contra quienes no manejen, no sé, la praxeología de Mises o Man Economy State de Rothbard. No, éramos gente tranquila y otra gente tranquila. Y bueno, yo creo que se puede, yo no sé cuál será ahí el ambiente en México, pero organizar un congreso de epistemología de la economía, invitar a todas las corrientes epistemológicas, marxistas, Escuela de Frankfurt, positivistas, fenomenológicos, hermenéuticos, austríacos, invitarlos, ponerlos a debatir en igualdad de condiciones, que presenten ponencias. Yo creo que sería una buena manera de que la escuela austríaca se ponga en diálogo con. No voy a decir, ahora, los austríacos no tenemos buena experiencia en esto, en fin, no quiero pecar de injusto, y no voy a nombrar a nadie. Una vez me tocó organizar un seminario sobre la epistemología de von Mises. Y invité a personas que diferían con von Mises. Iban a hacer 4 ponencias, bueno, 2 más o menos simpatizantes, 2 más o menos en contra, me pareció de lo justo. Muchos de los asistentes empezaron a decir, ¿cómo invitaste a fulanito que lo criticó tanto a von Mises? Y yo dije,
Pero gente, esta no es una sesión de homenaje a von Mises en el día de su muerte. Es un debate académico sobre su posición. ¿Cómo no iba a invitar a gente que pensara diferente? Entonces, me parece que, cuidado, que a veces los austríacos tienen una mentalidad así de capillita religiosa en la cual no entra nadie, y ahí están totalmente perdidos, ¿eh? Pero perdidos al infinito, ¿eh? Okay. Muchas gracias, doctor. Por favor, Sergio. Sí, profesor, a mí me gustaría conocer un poco más sobre su concepto de marxismo cultural y cuáles eran las razones justas por las que la escuela austríaca había sido como que hecha a un lado. Y sobre todo si tiene alguna relación con estas nuevas, podríamos decirlo, el marxismo cultural, con estas ideologías en estos últimos, como el veganismo, si tiene alguna sí, conexión, sí. el A ver, feminismo, el yo creo que ecologismo. sí, hay un marxismo cultural que durante todas las décadas, hasta los 70, hasta los 80, consistió en la aceptación lisa y llana de la teoría de la explotación marxista, o sea, la plusvalía de Marx en el Capital, aunque después vengan los debates académicos, si ese libro es el principal o más importante de Marx, pero en el Capital eso está, bueno, eso se lo acepta habitualmente sin pensamiento crítico, sin mayores dudas, se lo acepta tanto académica como popularmente. Las personas están convencidos de que la economía es un juego suma cero, que si alguien tiene algo de más es porque se lo sacó a otros. Ese tipo de concepción cultural, ¿no?, que niega la escasez y que liga la riqueza a un supuesto robo, eso es un marxismo cultural. Bien. Que por supuesto tuvo su gran renacimiento académico en la década del 60 con la escuela de la CEPAL, ¿está? Y la teoría del deterioro de los términos de intercambio, según la cual todavía mucha gente sigue pensando igual, ¿no? Bien. Ahora, lo que ocurre es que después esa teoría de Marx ha mutado. La mutación, que, ojo, es una virtud del núcleo central de un programa de investigación, la capacidad de mutar, aunque nos moleste, es una virtud teórica, ha mutado porque antes el colectivo explotado por excelencia eran los obreros, ¿ok? O sea, aquellos que estaban definidos precisamente como los explotados, según la teoría de la explotación. Bueno, ahora los explotados son otros colectivos. Son las mujeres, los indígenas, las sociedades que quieran vivir en el medio ambiente sin estar contaminado por el capitalismo. Entonces, estos nuevos colectivos explotados son como una nueva expresión de la teoría de la explotación. Entonces, yo creo que, y acá el debate es muy difícil porque muchas de estas personas, tanto a nivel académico como popular, muchas de ellas no es que están reclamando acabar con el capitalismo. Algunas están sencillamente reclamando la igualdad ante la ley. Bueno, pero eso es una bandera liberal. Entonces hay que distinguir, ahí también hay que aclarar lo que uno quiere decir, pero claro, estamos en un momento de un debate ideológico de tal magnitud en Occidente que a veces ni siquiera hay tiempo para las aclaraciones, ¿no? Pero en fin, o sea, yo tengo que aclarar todo el tiempo que si yo difiero con que algunas feministas se presenten como un nuevo colectivo explotado por el heteropatriarcado capitalista, si yo difiero con eso, parece como que estoy a favor, ¿no?, de tratar mal a las mujeres, cualquier cosa. Hay que hacer aclaraciones medio insólitas, bastante complicadas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo más difícil. Y después, con respecto a lo otro, bueno, lo otro es un tema que se debería comenzar a analizar un poquito más. Vuelvo a decir, hay que tener en cuenta las circunstancias complejas bajo las cuales Menger se movió en la Viena de fines del siglo XIX. Menger mismo interrumpió la escritura de su libro de economía y se dedicó toda la vida que le quedó a debatir con Gustav Schmoller. Hay que ver qué otro universo paralelo hubiera sucedido en caso contrario. Está el problema que tuvo von Waber y su propia explicación de la pertenencia temporal, cómo eso chocó con algunos economistas anglosajones de su tiempo que no lo terminaron de ver. Hay que ver si ese diálogo se
manejó bien, porque vuelvo a decir, el mismo Mises estaba en desacuerdo con von Webern en eso. Atención con esto. Es un tema muy desatendido. Habitualmente los austríacos ni lo nombran, excepto Israel Kirzner en sus estudios sobre la teoría del capital, ¿no? Después las circunstancias difíciles de von Mises, su circunstancia histórica, su personalidad. Está cómo Hayek manejó el debate con Keynes, lo manejó con gran altura, con gran cordialidad, pero Hayek mismo en su momento desestimó el libro de Keynes como algo transitorio, justamente porque Keynes mismo le decía que era algo transitorio. Entonces, y finalmente una cosa que ya no dependió tal vez de estos pequeños errores tácticos, sino un tema inevitable es el tema epistemológico. Lo que ocurre es que a veces era como que, como que algunos austríacos no se daban cuenta de esto, ¿no? Así que bueno, mi gesto lo dice todo. Esto va a ser muy difícil de remontar. Yo con Nicolás Kachonowski los dos escribimos en el 14 un artículo donde tratábamos de analizar cuál hubiera sido un universo paralelo si los austríacos, desde el punto de vista epistemológico, se hubieran basado mucho más en el artículo de Masluk sobre el problema de la verificación en la economía que en la interpretación que Rothbard tiene de von Mises. La interpretación que Rothbard hace de von Mises como un a priorista absoluto, ¿no?, alejó mucho más de lo que ya estaba a la escuela austríaca del resto de la profesión. El artículo de Masluk, en cambio, era mucho más accesible. Ahora, no es una cuestión de táctica, porque algún rothbardiano me puede decir, pero si es verdad, esa posición de Mises no es cuestión de hacer táctica, tiene toda la razón. Estas no son cuestiones de táctica. Sencillamente, a Nicolás y a mí nos parece que la posición de Masluk era académicamente acertada y quedó totalmente desatendida por los propios austríacos. El universo paralelo de una posición epistemológica como la de Masluk, más a tono con lo que hoy se discute de Popper, Lakatos, Feyerabend, etc., eso hubiera acercado mucho más a la escuela austríaca con, comillas, economistas de buena voluntad. Siempre hago esta aclaración porque dentro de todas las corrientes hay gente de buena voluntad y gente que no. Bueno, pero la gente de buena voluntad finalmente aparece. Muchas gracias, muy interesante. Doctor, quizá quiero hacer una pregunta un tanto más atrevida en el sentido del tema que nos está reuniendo en este momento. Y es ese concepto muy explotado por el marxismo o por los marxistas o los marxianos, que es el de revolución. Lo vemos ahora en la pregunta que mencionaba Sergio en cuanto a esta revolución cultural. Pareciera que el discurso que podemos definir de izquierda o de índole marxista es exaltar la idea de revolución como un aspecto impetuoso para exaltar las pasiones. Dejo ahí ese punto del concepto de revolución, justamente porque quizá la tradición liberal, que como ciencia económica me parece que formalmente podemos identificarlo en 1776, que va muy cercano al surgimiento del liberalismo, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, etcétera, ¿no? Pareciera que el pensamiento de los liberales, como lo que usted comentaba hace un momento, que el filósofo y el economista puedan tener un discurso en común, pero para hacer eso hay que detenernos a pensar, hay que detenernos a escuchar, hay que detenernos a debatir, como en ese congreso que usted comentaba en la escuela en Argentina. ¿Qué pasa entonces hoy en día? Pareciera que el discurso revolucionario no incita a pensar, sino que incita a actuar. Y hay una gran confrontación con nuestras ideas, porque nuestras ideas requieren tiempo para contemplar y las otras es actuar constantemente. Y ahí lo vemos con esas agrupaciones feministas totalmente radicales que destruyen todo a su paso. Quería comentarle eso. Claro, pero el gran problema es que nosotros estamos expuestos a la misma tentación, porque yo creo que hoy retrospectivamente estamos en condiciones de diagnosticar que los formados en el liberalismo clásico en la escuela austríaca en Latinoamérica, desde México para abajo, han sufrido permanentemente la tentación del constructivismo. ¿Por qué? Porque es muy cómodo leer la crítica de Hayek al constructivismo si eso es al socialismo y al marxismo. Pero cuidado,
dada la anomia institucional de América Latina y dado la arremetida marxista en América Latina, los liberales clásicos siempre han sufrido la tentación de hacer una revolución contraria. ¿Está? Porque, movidos además por el temor, por la desesperación, ¿no? Bueno, un presidente, un ministro de Economía liberal y ya está, ¿no? Bueno, ahora, y no estoy hablando necesariamente del modelo de Pinochet o Videla, incluso aunque lleguen milagrosamente por elecciones. El problema de eso es que olvidamos el contexto cultural. O sea, lo único que podemos hacer, o lo más que podemos hacer en Latinoamérica es evolucionar a partir del contexto cultural anterior. Si hemos entendido la crítica de Hayek al constructivismo, y esa evolución siempre va a ser más lenta, requiere más paciencia que el espíritu revolucionario, que además es muy contradictorio con el liberalismo clásico desde muchos puntos de vista. Pero claro, la situación es peor que peor, porque cada vez estamos más cerca de Venezuela, cada vez la arremetida del marxismo, del Foro de San Pablo, es cada vez más intensa. Entonces, la tentación a su vez de reaccionar es revolucionariamente cada vez mayor. Así que estamos en una circunstancia dificilísima. Yo te diría que discúlpenme, ¿no? La verdad no tengo una buena respuesta en tanto a qué hacer desde el punto de vista práctico frente a una circunstancia tan asiaga, tan terrible. Por lo menos todo lo que puedo recomendar es no caer en el error constructivista, tratar de que haya ciertas personas formadas en el liberalismo clásico que sean capaces de resistir el barro de la política y que logren puestos como diputado, senador, poco a poco. Pero la verdad estamos en una circunstancia culturalmente muy difícil. Muy difícil. Muchas gracias, doctor. Sergio. Sí, profesor, mi pregunta es sobre cuál es su opinión, porque he leído algunas opiniones de usted en Facebook, sobre lo que ha pasado con la libertad y la pandemia. Ahorita estos ya año y medio, vamos para año y medio ya, en un mes, ¿no? Casi. ¿Cuál ha sido la situación en Argentina, en Latinoamérica también su opinión sobre las medidas que han tomado los distintos estados? Me gustaría conocer más a fondo. Sí, estamos en una circunstancia muy única porque antes era muy fácil decir, en Argentina es un desastre, pero en otros lugares mejor. La situación a partir de marzo del 2020 ha sido un desastre mundial, ¿no? Ahí hay dos perspectivas que no se deben confundir. La primera perspectiva es la cuestión filosófico-política, la segunda perspectiva es la perspectiva médico, científica, etcétera, como la quieran llamar. Sobre la primera perspectiva yo he tenido una posición muy firme. Mi diagnóstico es que por razones sanitarias, muchos, incluso liberales, han considerado legítimo la sovietización de la sociedad. O sea, la eliminación de libertades que por lo menos hasta el 2020 eran, miren cómo lo voy a decir, más o menos respetadas, como por ejemplo el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio, libertad religiosa, bueno, ya ni siquiera esas, ¿no? Ya el mundo era un desastre en cuanto a libertades individuales, ya era un desastre total. Pero al menos esas, no, ya se acabó, ¿no? Bueno, entonces, lo difícil que es a mí decir que ninguna circunstancia sanitaria justifica la violación de libertades individuales, lo difícil que es para mí decirlo, es un síntoma más de lo absolutamente olvidado que estaba nuestro entorno cultural, de la importancia, de la inviolabilidad de las libertades individuales. O sea, lo que pasó a mí me ha producido una terrible tristeza, pero no me asombró. Lamentablemente estaban dadas todas las condiciones culturales para que sucediera. El endiosamiento de la ciencia, el endiosamiento del Estado científico, ¿no? El olvido total de las libertades individuales, estaban dadas las condiciones culturales para que eso sucediera. Bien. Y hay lugares que en cuanto a violación de libertades individuales han sido mucho peor de lo que yo te podría decir en Argentina, mucho peor. Argentina además es un país largo cuyas gobernaciones difieren, ¿no? Bueno,
acá en Argentina tenemos provincias y gobernadores y han adoptado políticas diferentes, ¿no? Ahora, desde luego, claro, eso se ha mezclado con el tema médico, donde de repente todos nos hemos tenido que convertir en médicos, porque sospechamos que a la izquierda le encanta esta circunstancia, por lo tanto está fascinada con exagerar todo lo que haya que exagerar con respecto a la cuestión sanitaria, y entonces todos de repente hemos tenido que repasar todo lo que sabíamos de virus, bacterias, ADN, ARN, etcétera, etcétera, para ponernos a decir, hey, la cosa no es para tanto, ¿no? Frente a lo cual muchos médicos totalmente ignorantes de filosofía política me dicen, cállense que no son médicos, y entonces ahí el debate se convierte en mucho más delicado. La gente que además está sufriendo, la gente que tiene familiares enfermos, te dice, ¿cómo podés negarte a la cuarentena? ¿No? O sea, la verdad la circunstancia no podría ser peor en ese sentido. Yo lo más que te podría decir es que en enero de este año, después de haber escrito muchos artículos donde lamentablemente me tuve que convertir en médico y ponerme a tiro de todas las personas que me decían, callate, no hables de lo que no sabes, escribí un artículo que se llama El COVID y el orden espontáneo. Donde entonces yo digo, miren, este no es un tema médico. ¿Cómo hubiera funcionado una sociedad libre, con orden espontáneo, frente a una crisis sanitaria? Hubiera reaccionado de una manera muy diferente a la que nosotros suponemos. Libre oferta y demanda de servicios médicos, libre debate de tratamientos médicos, hubiera implicado una eficacia en la lucha contra este supuesto virus totalmente inimaginable para los criterios soviéticos con los que se maneja la mayor cantidad de gente. O sea, en todo el mundo el esquema fue orden de Naciones Unidas, se cumplen por los gobiernos, se establecen de manera unívoca, el tratamiento es uno solo, la voz es una sola, al que difiere se lo prohíbe, se lo saca del hospital, se lo saca de su cátedra, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas terribles que pueden haber tenido su origen cultural, pero sobre todo frente a la eliminación casi total y completa del debate, de la libertad de expresión, uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? Sin caer en teorías conspiracionistas, uno se pregunta, a ver, ¿qué está pasando? Hay muchos médicos que difieren con lo que habitualmente se recomienda, ¿no? Intubación, etcétera, etcétera, y dicen, a ver, si los otros médicos están tan seguros, ¿por qué no aceptan un debate libre con nosotros que sea televisado, que aparezca en todas las cadenas? ¿Por qué no aceptan un debate en libertad con nosotros? Y ni siquiera les responden. Yo he llegado a postear en Facebook muchas opiniones de estos médicos y varias personas me dicen, ¿por qué posteas eso? Porque si no estás seguro. Lo posteo porque quiero que se discuta. Yo no soy premio Nobel de Química, no puedo ponerme a hablar ahora con certeza acerca de las propiedades del dióxido de cloro. Como liberal clásico, aspiro a una sociedad libre donde eso se discuta y donde las personas tengan la capacidad de decisión al respecto y de correr sus propios riesgos. Y eso ya no es un debate médico, es un debate filosófico-político, que se ignora absolutamente. Y cuidado que además, y termino con estas dos cosas, hemos caído además en el diagnóstico de Ortega y Gasset, un autor que debería ser más leído por los liberales clásicos, cierro paréntesis, de Ortega y Gasset, sobre la barbarie del especialismo. La barbarie del especialismo ha llegado a niveles dictatoriales y totalitarios infames, espantosos, imposibles de autoverse a sí mismos porque tienen la barbarie del especialista, que no ve más allá de sus microscopios, no entiende nada más. Es un especialista absolutamente tan ignorante como pudo haber sido Atila. Es exactamente igual. Él para colmo piensa que no, porque tiene puesto un guardapolvo blanco, 3 doctorados, 4 idiomas, y hasta el 2019 seguramente tomaba un café en Harvard con el doctor fulanito. Entonces él piensa que no es bárbaro, ¿no? Bueno, y después y el otro punto, bueno, ahora me olvidé, y el otro punto es que se ha olvidado el diagnóstico de Feyerabend. Feyerabend, autor que debería ser más estudiado por liberales clásicos, cierro paréntesis otra vez, sobre el endiosamiento de la ciencia, sobre la unión entre el Estado y la ciencia que se da en el siglo XVIII. Los liberales clásicos son muy sensibles a la distinción entre Iglesia y Estado, pero a la distinción entre Iglesia y ciencia se olvidaron. Y Feyerabend lo señaló y no lo leen, y no lo estudian. Y sin embargo, el diagnóstico de Feyerabend, hecho ya en 1975-78, es: hay que separar Estado y ciencia.
Nadie lo escuchó. Y así estamos hoy. Los estados totalitarios científicos de hoy son el éxtasis de Augusto Comte. Es lo que quería exactamente Augusto Comte, positivista del fin del siglo XIX. El estado científico con poderes ilimitados. Razón por la cual John Stuart Mill se separó de él, ¿no? Cuando a veces estaba al principio entusiasmado por algunas cosas que él decía. Ahora, como ustedes pueden ver, todo esto implica que hay que formarse un poquito más en temas filosóficos, culturales. Yo creo que hasta los liberales han estado desprovistos frente a este enorme susto, ¿no? Que vuelvo a decir, no tiene que ver con temas médicos estrictamente. Tiene que ver, por un lado, con una posición moral en la cual las libertades individuales no son negociables, pero luego con temas que no son temas médicos. El tema de los bienes públicos, las externalidades, la libertad de expresión, la libertad de oferta y demanda de servicios médicos, son temas que siempre austríacos y chicagenses hemos conocido. El tema del orden espontáneo, y sin embargo, muchos de ellos se olvidaron. En marzo del 2020 yo vi muchos liberales ilustres, comenzar a decir, bueno, por 15 días, ni por un día, ni por un segundo, asesinás a tu madre. Ni por un segundo violás las libertades individuales, pero no. Y eso que tenían todos los instrumentos, comillas, utilitarios, para darse cuenta de la inutilidad de la cuarentena. Bienes públicos, externalidades, orden espontáneo, tenían todos los medios intelectuales. Se olvidaron, están asustados, están frente a un virus que hasta los propios liberales se olvidaron de eso. Es increíble, ¿no? Mi último artículo en Facebook, en mi blog, no dice nada de estas cosas, sencillamente se llama una actitud ante la vida, ¿no? Gente, finalmente, si alguien piensa que la vida humana es estar en un sótano, encerrado, sin contacto con nadie, con una heladera y Netflix, eso no es la vida humana. Eso no es la vida humana. Así que nos están llevando a eso. ¿Saben cómo termino el post? Diciendo, seguramente muchos me van a decir, ojalá te contagies de COVID-19 y te mueras. Porque les cuento que me lo vienen diciendo desde marzo del 2020. Entonces yo digo, no te preocupes, concluyo mi blog, Dios ya escuchará tu plegaria. Mientras tanto, habré vivido como humano. Habré vivido humanamente. Hasta morirme de COVID, habré vivido humanamente. Vos, en cambio, ya estás muerto en vida. Vos, que andás en el sótano de tu casa, que salís a la calle y denunciás al vecino que no tiene puesto el barbijo, vos estás muerto en vida. Eso no es vida, vos estás muerto y no lo sabés. Lamentablemente para vos, no lo sabés. Contundente, doctor, y muy cierta esta sentencia que viene también muy en relación a este libro publicado por Antonini de Jiménez, Despierta, Razones para Vivir sin el Aislamiento, donde usted justamente presentó el prólogo de este libro. Y bueno, sin intentar hacer comercial, fue mi editorial aquí en México que se le hizo la publicación a Antonini, que justamente es un tema muy espinoso. Él también se ha llevado una serie de linchamientos mediáticos y sociales en España y en Colombia. Sí, por supuesto. Es tremendo la forma de vituperar la misma libertad o la invitación a pensar estos problemas. La forma categórica de esta idea, este estado totalitario positivista, como comentas, muy interesante. Sí. Muy interesante. Bueno, has hecho una gran cosa por la humanidad al publicar ese libro. Dios te lo tendrá en cuenta. Muchas gracias. Yo le quiero preguntar algo muy importante y conocer su opinión como pensador, como argentino, como analista. ¿Qué opina del liberalismo en Argentina? Argentina es una nación muy peculiar en la región, que tuvo un crecimiento gigantesco a principios del siglo pasado
y después ha tenido una serie de honduras constantes y que hoy en día, pues bueno, hace un momento mencionaba usted sobre la cercanía cada vez más próxima a Venezuela. ¿Qué piensa usted del liberalismo en Argentina, doctor? Bueno, dadas las circunstancias culturales de la Argentina, es muy difícil que nosotros comencemos alguna vez algún tipo de liberalismo clásico. El máximo milagro podría llegar a suceder con un gobierno que ganara las elecciones e implicara algunas tímidas reformas, pero Macri en el 2016 perdió esa oportunidad, ¿no? Ni siquiera hizo tímidas reformas, nada, absolutamente nada. Las circunstancias culturales de Argentina fueron siempre muy difíciles. Era una circunstancia cultural que había heredado, si se quiere, lo peor del autoritarismo español, porque algunos distinguen entre los Estuardo y los Borbones, etcétera, etcétera. Algunos dicen que en determinado momento de la colonia hubo una vertiente más autoritaria de la corona española, y yo creo que tienen razón, ¿no? Porque había otras instituciones españolas que eran bastante respetuosas de las libertades individuales, pero yo creo que primó esta última. Esa última influyó mucho en la Argentina de fines del siglo XVIII en adelante. Sin embargo, con un poquito más de esfuerzo se podría haber dado un mundo paralelo donde esas costumbres españolas hubieran evolucionado hacia cierto respeto de la libertad individual y el libre comercio, pero no pasó así. Hubo un enfrentamiento terrible entre tradicionalistas y liberales más bien afrancesados, y de este enfrentamiento surge la Constitución del 53 como una especie de empate cultural, ¿no? El único liberal clásico, realmente clásico en ese momento, fue Alberdi, ¿no? Tal vez Gorostiaga, que es el redactor de la Constitución, tal vez Esteban Echeverría, me estoy olvidando de 2 o 3 nombres, pero en cambio la vertiente iluminista fue muy fuerte, así que yo diría que la Argentina nunca fue liberal clásica. Ese famoso periodo entre 1860, 1870 y tal vez 1930 es un periodo donde en todo caso hubo cierta, no total, estabilidad jurídica y libertad de comercio que produjo ya un milagro enorme, pero estaban dadas las bases culturales para el fracaso, porque de ese empate cultural nunca se había salido, nunca se había progresado. O sea, por lo bajo de la alfombra, el otro sector cultural más autoritario estaba pronto a salir en cualquier momento. Aparece ya entonces en el golpe del 30, con el autoritarismo militar, y Perón es un exponente más. Lo que pasa es que tiene una genialidad política en capturar, ¿no?, la falta de sensibilidad que los conservadores tuvieron para el problema obrero, ¿no? Entonces él se manda ahí su gran revolución política, pero él hereda esa vertiente autoritaria que no supo ser entendida por los sectores más conservadores o más liberales / iluministas o constructivistas de la Argentina. Entonces, disculpen este largo resumen que intenta ser ecuánime, ¿no? Vuelvo a decir, me parece que algunos liberales argentinos hacen un diagnóstico demasiado simplista. Éramos totalmente liberales hasta que de repente, de la nada, bajó un aerolito de Marte llamado Perón. Entonces, eso es muy simplista el asunto. ¿Cuáles eran las bases culturales para el golpe del 30 en primer lugar y para Perón? ¿Cuáles eran las bases culturales para eso? Bueno, ¿cómo salimos de esta? Bueno, ya les dije, es increíble. Macri, con un poquito más de visión en el 16, podría haber hecho mínimas reformas con las cuales no hubiera tenido la crisis económica del 19, con la cual ganaron los kirchneristas, porque el votante no sabe nada. La democracia nunca fue hecha para protegerte del votante. ¿Qué iba a entender el pobre votante cuya jubilación se le acababa? No entendía nada, lo votaron a... Eso también es un drama cultural, ¿no? Al votante promedio no le interesa nada de qué hace Cristina Kirchner, quién es, sus conexiones con Venezuela, no le interesa nada de eso. Y Macri lo sabía. Ya ni siquiera sé si lo sabía, ¿no? La verdad. Así que, gente, que Dios nos proteja, ¿no? Yo en este momento a ninguna persona joven que quiera emigrar a Argentina le puedo decir que no. ¿Con qué autoridad le voy a decir que no? El asunto es, el problema de hoy
que no existía hasta tal vez el 2019, 2018, es ¿a dónde vas a emigrar? ¿Qué? ¿A Chicago, donde hay un alcalde más comunista que Lenin? ¿Ahí vas a emigrar? ¿A dónde? O sea, perdónenme, ¿no? Discúlpenme, yo siempre pido disculpas cuando a veces veo circunstancias tan negras, pero Estados Unidos surgió de personas que huían de las guerras religiosas y querían ejercer la libertad religiosa en otro lugar, pero es que ahora no hay otro lugar. ¿A dónde? La cosa es grave. Muchas gracias, doctor. Sergio. Sí, profesor, no sé. ¿Sí, Sergio? Sí, profesor, perdón, es que aquí. No sé cuánto nos quede más de tiempo, pero bueno, yo he visto ahorita por lo que nos relata, bueno, yo lo he notado mucho, sobre todo en redes sociales y en internet, que es como que si juntáramos a todo el mundo, toda una familia en todo un lugar y todo el mundo discutiendo mucho fanatismo, mucho radicalismo, me recuerda mucho a lo que también estoy viendo con estos temas de la pandemia y el que usted menciona, ya no hay lugares, o sea, ya no hay lugares a donde emigrar. Eso también a mí me preocupa mucho porque antes decía, bueno, me voy a Estados Unidos, no tengo un primo, un tío, me voy y ahorita uno ve la situación y lo mismo. Y en México igual, bueno, cuando nos decía, yo no soy nadie para decirle que se vengan a Argentina, bueno, también yo creo que sería un poquito contextual porque muchos venezolanos he escuchado que van para allá porque se le hace un lugar Pero lleno ahora de libertad. se están volviendo de vuelta. Se están volviendo. Sí, de hecho lo que están diciendo pues es lo mismo que llegamos, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. ya quedan cada vez menos lugares, o sea, ya no hay resquicios de como que de libertades y de libertad en los países. Y bueno, pues como no sé cuánto nos quede tiempo, lo que me gustaría que no lo hice con la entrevista pasada de Philip Agus, este, ¿qué es lo último que está leyendo, profesor? Y qué está escribiendo, qué piensa hacer, va a dar cursos, nos lo va a cobrar en dólares, en pesos argentinos, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Dónde, para estar más al tanto de su trabajo, por cierto, en mi canal, ahí pueden ver muchísimos videos del profesor. Pero me gustaría saber qué está leyendo, de qué se está informando, cuál es su día a día, porque creo que pocas personas más actuales sobre estos temas de liberalismo, economía, filosofía que usted. Entonces, para que nos mantenga al tanto de la actualidad y alguna, dónde podemos estarlo siguiendo y cuáles son sus planes de este año para si nos va a dar algunos cursos, si vamos a verle sus libros, va a publicar, cuáles son sus planes también, profesor. Bueno, por suerte, a ver, las actividades del Instituto Acton son en general baratas, son a la gorra, como decimos acá. La donación es voluntaria. Y después, a pesar de que este año es la primera vez que hago un curso mío personal que tiene su costo, sin embargo, gracias a Dios, mis videos y mis libros son gratis, porque a las personas que me escriben siempre diciendo ¿dónde puedo conseguir tal libro? Yo le envío el PDF. Así que en ese sentido no hay mayores problemas, ¿no? Alguien me puede decir que en eso soy medio socialista, pero yo respondería como el Evangelio, yo puedo disponer de lo mío como quiero. Y después, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, sigo estudiando un poquito más la escuela de Frankfurt, aunque les resulte extraño. He inaugurado un periodo de mi pensamiento donde estoy dialogando con Freud intensamente. El tema de la psicología política me interesa enormemente. Creo que manejar el tema de la alienación de las masas, como lo hicieron Ortega, Freud, Fromm, es un tema importantísimo para darnos cuenta de dónde estamos parados y que explica gran parte de lo que está sucediendo hoy. Y estoy escribiendo, y espero a fin de año terminarlo, un artículo sobre la obra educativa de mi padre, que luchó por la libertad de enseñanza toda su vida en una isla desierta, y bueno, y no me gustaría que ese legado se perdiera, ¿no? Así que estoy en eso.
Así que tengo para entretenerme a pesar de que estoy bastante triste por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque llega un momento, y quiero ver si voy a ser fiel a lo que digo, ¿no? Llega un momento donde el único lugar donde irse es la fortaleza del propio ser. Es el único lugar donde irse. Así que no sé si Dios me dará fuerzas o si voy a ser coherente, pero tengo que seguir ahí. No queda otra. Sí. Mientras tanto, en fin, nuestro presidente creo que no está preocupado por mí en absoluto, así que mientras yo siga siendo tan así absolutamente irrelevante, gracias a Dios creo que voy a poder seguir escribiendo y creo que voy a poder cruzar al supermercado de enfrente si quiero pasear por algún lado. Y con eso creo que tengo que conformar. En fin. Así que bueno. Doctor, sí. Ha sido un verdadero gusto, un placer escucharlo. Ojalá que pronto también lo podamos tener aquí en México, algún ciclo de conferencias. Sería un verdadero placer para muchos. Ojalá, sí. Que en México lamentablemente he estado poco. El único lugar de México donde pude estar es Cuernavaca, un pueblito enternecedor. Pero no pude estar mucho en México. Así que bueno, ojalá alguna vez el mundo se abra de vuelta. ¿Tá? Tal vez yo ya esté con bastón, ¿no? pero ojalá. Ahí les dejé mi email para si alguno quiere conectarse conmigo. Ustedes ya sé que lo tienen. Muchas gracias, bueno, lo estaremos compartiendo. Bueno. Y no queda más que agradecerle nuevamente. Ha sido algo muy, muy placentero, muy gustoso por nuestra parte. Bueno. Y pues, muchas gracias. Sergio, algunas últimas palabras para el doctor. Sí, ya esperaba mucho este día, estoy nervioso todavía, por hablar con el profesor Zanotti. Hace como 3 años tuve un curso gratis, yo me metí, unas preguntas y todo, pero la verdad admiro mucho al profesor, mucho, y la verdad estoy hasta un poco nervioso, la verdad es muy humilde él, es así como un sueño también, es un poquito de mi ídolo intelectual Me hace sentir como si fuera Justin Bieber, más o menos. Pues es mi Justin Bieber, más o menos. Soy solamente un profesor de filosofía. No, es mucho, la verdad me ayudó mucho también intelectualmente y en otras cosas también. También, respeto mucho el catolicismo, también mi idea cambió mucho por el profesor. Muchas cosas que significa todo quien lo dice. La verdad es un gusto, un placer estar aquí con el profesor, sea así en línea, y que Dios le dé mucha vida para que esté con nosotros mucho tiempo y pueda venir a México y lo pueda conocer. Y no solamente yo, muchísima gente que también me pregunta por usted, un montón de gente que de verdad amigos míos me dicen, por favor, los saludos, son muchos, no los voy a mencionar a todos. Está Aarón, bueno, son muchísimos amigos, entonces que los salude y que la admiran mucho. Sirva esta oportunidad para quedar en contacto. Claro que sí. Quedo a tus órdenes, a las órdenes de Eduardo, en todo lo que yo pueda hacer. A veces estoy medio sobrepasado de cosas. Víctor se habrá reído que le mandé un email el viernes diciendo, no me acuerdo de qué tenía que hablar, pero perdonen, ¿no? Discúlpenme. Pero soporten que a veces sea un poco colgado, como dicen los porteños, pero yo quedo a las órdenes de todos, para lo que se pueda hacer, que además es lo mínimo que puedo hacer por este mundo, ¿no? Hablar y escribir. Y bueno, y Dios velará por nosotros. Okay. Una maravillosa persona, profesor Gabriel Zanotti, bueno. Muchas gracias. Les agradecemos a todos. Esto fue Encuentro Libertario, un programa de lujo que esperemos haya sido del agrado de todos. Mi nombre es Eduardo Ruiz. Hasta pronto, muchas gracias. Live long and prosper.